Bueno, para esta parte de la clase que vamos a tener en este momento, vamos a hablar entonces de cálculo de funciones vectoriales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta parte de la clase? Vamos a calcular derivadas de funciones vectoriales. Vamos a ver algunas propiedades de esas derivadas, o sea, cómo es la derivada de un producto, cómo sería la derivada del producto cruz, cómo sería la derivada de una función real multiplicada por una función vectorial. Vamos también incluso a ver las nociones de integración de funciones vectoriales. Entonces, lo bacano de esta parte de la clase es que la derivada de funciones vectoriales como tal, ustedes saben que la definición de derivada es simplemente un límite. Entonces, funciona muy parecido. Funciona muy parecido a la parte, bueno, de hecho lo mismo, ¿no? Porque como es un límite, entonces, según lo que vimos hace un momentico de la definición del límite de una función vectorial, entonces te quedaría el límite de cada una de las funciones reales, ¿cierto? Entonces, esta definición de derivada de una función vectorial es una definición general y vamos a considerarla de la siguiente forma. Entonces, primero vamos a definir una función vectorial r de t. Esta es una función vectorial. Esa función vectorial tiene estas funciones reales como sus componentes: f de t, g de t y h de t. Esa es mi función vectorial de variable t y estas son las componentes de esa función vectorial. Ahora, para yo definir, o sea, la derivada de esa función la vamos a denotar de esta forma: r' de t. En algunas partes tú la vas a poder encontrar incluso así como la derivada en t de r de t. A mí me gusta esta definición, esa notación, porque se ve bastante elegante. O sea, si tú tienes tu cuaderno lleno con todo esto, pues se va a ver bastante bien, se ve muy bacano. Pero a veces por cuestiones de practicidad vamos a utilizar esta. Pero entonces fíjate que la definición no es muy diferente de lo que ya tú conoces. Entonces R' simplemente será igual al límite, el incremento de la variable cuando este tiende a cero, ¿cierto? Cuando el incremento de t tiende a cero, de r, ¿te acuerdas? R de t más el incremento de t menos r de t, todo eso sobre el incremento de t cuando este tiende a cero. Pero fíjate de que r de t es una función vectorial, o sea que esto que está aquí es una función vectorial y esto función vectorial. Y esto es como una variable constante, por decirlo así, no una constante. Bueno, es una escalar, como para que se entienda, utilizando lo que habíamos hecho las clases pasadas, como para que lo tengas en cuenta. Entonces, el resultado de la derivada de una función vectorial es un vector, es otra función vectorial. Entonces, eso debe quedarte claro. Esa es la definición, así de sencillo. Ahora, como eso es cierto, esa definición yo podría decir incluso acá, fíjate, te puedo decir esto, puedo decir que como r de prima es igual a esto, yo puedo decir entonces que r' de t, yo podría aplicarle esta definición a esto y a esto. Entonces me quedaría, ¿cómo me quedaría? Me quedaría f de t más incremento de t menos f de t sobre incremento de t, coma, bueno, obviamente el límite cuando el incremento de t tiende a cero, ¿cierto? Coma, lo mismo acá, límite cuando el incremento de t tiende a cero, de esto más incremento de t menos g de t sobre h de t, coma, límite cuando el incremento de t tiende a cero de h de t más incremento de t menos h de t sobre incremento de t, que es simplemente aplicársela a cada una de estas. Y te daría lo mismo. Ahora, eso que yo tengo allí, también yo lo puedo simplemente simplificar utilizando un teorema que aparece en el libro. La derivada de esta función vectorial es simplemente la derivada de esta, coma, la derivada de esta, coma, la derivada de esta. Así de fácil. Le saco la derivada a cada una de las
componentes de la función vectorial que tengo acá. Tú me dijiste, profe, usted acababa de mencionar hace un momento de que la derivada era el límite de cuando el incremento de t tiende a 0 de f de t más incremento de t. Bueno, te lo voy a escribir para que lo puedas apreciar, pero este teorema que está aquí, que está en el libro, yo lo invito a que usted lo busque, lo investigue y lo anote en el cuaderno, porque es el que simplifica toda esta definición de derivada de una función vectorial. Entonces, por lo menos si yo tengo eso, yo voy a calcular la derivada de eso. Yo había dicho que r' era r' de t era igual a f' de t, g' de t, h' de t. Entonces yo digo que r' de t, para mostrarte lo que te dije hace un momentico, es simplemente igual a el límite cuando el incremento de t tiende a 0, ¿cierto? De f de t más incremento de t menos f de t, todo eso sobre el incremento de t, límite cuando el incremento de t tiende a 0 de g de t más incremento de t menos g de t sobre incremento de t, el límite cuando t tiende a 0 de h de t más incremento de t menos h de t sobre incremento de t. Y de esa manera sería la definición como tal un poquito más formal de lo que es la derivada de una función vectorial. Pero entonces esto es un poco engorroso, ¿no? Entonces esto como tal no me gusta mucho. Usted la puede utilizar para demostrar, cuando quiera demostrar el teorema, o quiera demostrar algunos otros teoremas también de derivadas de funciones vectoriales, esta definición, y con ello lo podrás hacer de una manera bastante formal, te va a quedar bien. Pero entonces yo quiero que recuerdes más bien que la derivada de r de t es simplemente f' de t, p' de t, h' de t. Así calculas la derivada de una función vectorial. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que lo aclares un poco más. Este ejemplo es tomado del libro de Leighton. Entonces, si yo tengo que r de t es igual a 3 seno cuadrado de t, 2e a la 3t, y 1 sobre t menos 1. Entonces yo voy a calcular la derivada. Entonces r' de t simplemente será la derivada de esto, la derivada de esto, la derivada de esto. Entonces, ¿cuál es la derivada de 3 seno al cuadrado de t? Es 6 seno de t por la derivada del seno de t es coseno de t, la derivada de esta expresión es 3 por 2, 6e a la 3t, y la derivada de esta expresión es menos 1 sobre t menos 1 al cuadrado. Así de sencillo. Fíjate que derivé componente a componente. Derivé esta y me dio esto. Luego derivé esta y me dio esto. Y derivé esta y me dio esto. Así se calcularía la derivada de una función vectorial. Así de sencillo. No tiene nada difícil. De hecho, ahorita cuando vayamos a calcular integrales de funciones vectoriales, va a ser muy parecido. Vamos a ver que la integral de una función vectorial es simplemente la integral de sus componentes, es decir, la integral de sus funciones reales que están acá. Y el resultado seguirá siendo un vector. Yo derivo una función vectorial y el resultado es otra función vectorial. Entonces, cuando yo integro una función vectorial, el resultado también va a ser una función vectorial. Eso es así de fácil. Entonces, lo interesante es ver cómo son las definiciones, algunas definiciones y algunas propiedades
problemas del cálculo de funciones vectoriales. Si yo por lo menos tengo una función f grande de t, que es una función vectorial, y tengo una función g grande de t, que es otra función vectorial, y además tengo que f minúscula de t y g minúscula de t, estas son funciones de variable real, funciones reales, como tanto es. Mi pregunta es, ¿cómo será esta derivada? ¿A qué será igual esta derivada? ¿A f? O sea, ¿cómo será esa derivada? Vamos a escribirlo de una manera un poco más elegante. Vamos a escribirlo así. La derivada f de t. Así. ¿A qué será igual esa derivada? Y fíjate lo sencillo que es simplemente la derivada del primero, ¿te acuerdas? De la primera, f de t, producto con la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Así de sencillo. Esa fórmula ya tú la conocías, ya tú sabías cómo se hacía. Entonces fíjate que no es muy diferente. La de la suma. Si yo voy a derivar la suma, que me la volé, o la resta, no sé, lo que sea, es simplemente la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Me quedaría entonces la derivada de t de f de t, más o menos, no sé, lo que te proponga el ejercicio, por la derivada en t de g de t. Así de sencillo es. Y si yo considero, por lo menos en el caso de que tengas una función como esta, quieras calcular la derivada en t de una función real como esta, f minúscula de t, por una función vectorial como esta, es simplemente, quiero calcular esa derivada, ¿no? Es simplemente entonces la derivada de esa función real por la función vectorial sin derivar, más la función real sin derivar por la derivada de la función vectorial. De esa manera es que yo puedo calcular las derivadas de ese tipo de funciones. En el caso de la derivada de una función vectorial con una función real. Incluso nosotros podemos pensar en calcular la derivada de un producto cruz de funciones vectoriales. Entonces, no es muy distinto al producto punto. Entonces tú me dirás, profesor, si yo al hacer el producto punto de dos funciones vectoriales, eso me dará como resultado una función real, ¿cierto? Y yo te diré que sí te da como resultado eso. Quiero que también prestes atención a eso que te acabo de mencionar. Te acabo de hablar de la derivada de ese producto punto que está allí, ¿verdad? Entonces, esa fórmula que está allí no es muy distinta al producto cruz. Entonces, como para que tengas en cuenta que por lo menos, fíjate que la derivada en t del producto cruz de R y que R, f de f mayúscula, o sea, la función vectorial f de t en producto cruz con la función vectorial g de t, es simplemente la derivada en t de f de t en producto cruz con g de t más f de t en producto cruz con la derivada en t de g de t. Fíjate que no es muy diferente, simplemente que aquí es un producto punto y aquí es un producto cruz, pero tienen la misma estructura al momento de construirlas. Entonces, sí, evidentemente, esto va a ser una función vectorial y esto aquí va a ser otra función vectorial y la suma de funciones vectoriales es una función vectorial.
acá, por lo menos en esta parte del producto punto, la derivada del producto punto, fíjate de que la derivada de una función vectorial es una función vectorial, y como esto es una función vectorial, ¿cierto? Entonces el producto punto de dos funciones vectoriales te da una función real. Aquí es igual, función vectorial, producto punto, función vectorial, función real. Y la suma de dos funciones reales es una función real. Entonces, si fíjate que se cumple todo lo que hemos venido estudiando, se viene cumpliendo. Entonces, es para que lo tengas aquí en cuenta, lo tengas presente. Ahora, para la parte de integración, la parte de integración es igual. Pero creo que vamos a hacer un pequeño ejemplo de derivadas de funciones vectoriales. Otro ejemplo sencillo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo fácil. Si yo tengo que r de t es igual a t al cuadrado i más t al cubo menos 1 j y g de t es igual al seno de t y menos coseno de t j. Entonces yo puedo calcular la suma de esas funciones y luego derivarlo. Se puede calcular la derivada de la suma, y utilizando lo que te expliqué hace un momentico sería igual a la suma de las derivadas, ¿cierto? Sería muy fácil. Entonces voy a calcular esta derivada. Voy a calcular la derivada en t de r de t más g de t. Entonces fíjate de que eso es igual a la derivada en t de r y que r. Así, de r de t más la derivada en t de g de t. Entonces yo veo quién es r de t. R de t es esta expresión, ¿cierto? Esta función vectorial. Y la derivada pues será igual a ¿qué cosa? A 2t y más 3tj más la derivada de esta función vectorial, que es esta, que será igual a la derivada del seno es coseno de t y la derivada del coseno es menos seno, pero menos con menos te da más, o sea que estará acá seno de t j. Entonces ya yo puedo hacer esa suma. Fíjate de que yo pude haber sumado las funciones primero y lo que me dé lo derivo, o apliqué la fórmula que está acá, que es la derivada de cada una de ellas. La suma de la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Entonces veo i con i y j con j. Entonces me quedaría 2t más coseno de t, todo eso es i, más 3t más seno de t, todo eso es j. Y esa es la respuesta de ese ejercicio que tengo allí. Así de sencillo. De la misma manera yo puedo pensar en calcular el producto punto de esas funciones vectoriales. De la misma manera. Entonces, en ese caso, yo diría que esa es la derivada de r de t por g de t más r de t por la derivada de g de t. Así como está allí, ¿cierto? Entonces, simplemente lo voy construyendo poco a poco. Yo digo que la derivada de r de t, pero la derivada de r de t, ¿qué es igual? Es igual a 2t
y más 3t al cuadrado j, ¿cierto? Bien, eso lo voy a multiplicar ¿por qué? En producto punto con qué cosa, con g de t, pero g de t aquí es igual a seno de t y menos coseno de t j, viene más r de t, pero r de t es t cuadrado y más t al cubo menos 1 j multiplicado por la derivada de g de t. Por la derivada de g de t es coseno de ti más seno de t j. Luego resuelvo los respectivos productos puntos que están allí y fíjate que es este componente con este componente más esta componente por esta componente. Entonces me quedaría 2t seno de t más 3t cuadrado coseno de t. Más, ¿verdad? Pero más por menos, menos. Viene el signo más. Fíjate que me va a dar una función, que me va a dar una función ¿de qué tipo? Una función real, ¿verdad? ¿Viste? Me está dando una función real. O sea que el ejercicio me está quedando bacano. Entonces me quedaría t al cuadrado por coseno de t. Me quedaría t al cuadrado coseno de t más t al cubo menos 1 por seno de t. Luego yo simplemente realizo estas pequeñas operaciones que están aquí y veo que puedo simplificar, que puedo sumar, que puedo restar y listo, y esa será la respuesta. Entonces yo te dejo de tarea que me calcules la derivada en t del producto cruz de r de t cruz g de t. Ojo, y quiero también, esto lo quiero, ¿no? Quiero también que me calcules esa derivada, pero al contrario, ¿no? De g de t cruz r de t. Y quiero que las compares a ver si son iguales o son diferentes o qué pasa con eso. Entonces, así de sencillo se calculan las derivadas de funciones vectoriales. Es muy fácil, como para que lo tengas en cuenta. Lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a ver cómo son las funciones, las integrales de funciones vectoriales. Fíjate que no es muy distinto, es igual de sencillo, de hecho es muy fácil, por lo que te había dicho hace un momento. Entonces, vamos a ello. Es muy simple. Fíjate que tengo una función vectorial cualquiera. Yo tengo esta función vectorial. Fíjate, ahí está. Esa es la función vectorial. Y yo quiero calcular la integral de esa función vectorial. O sea, yo quiero calcular la integral de r de t. Ojo, que r de t es una función vectorial diferencial de t. Es muy fácil. ¿A qué es igual eso? Eso es igual a i integral f de t diferencial de t más j integral g de t diferencial de t más k integral h de t diferencial de t. Así de sencillo, es muy fácil. La integral de funciones reales ya tú la sabes calcular por el curso anterior que tuviste a este. Entonces solamente es tener en cuenta de que el resultado de una función vectorial es otra función vectorial, por eso yo te pongo acá i, j y k. Entonces esos son detalles que tú no puedes olvidar. Recuerda también de que cuando tú haces esas integrales, por lo menos al momento de calcular una integral como esa, por lo menos cuando tú hacías cálculo integral de una función real, por lo menos de una integral
no definida, una integral indefinida. Te daba, después de hacer la integral, te quedaba al final más c, ¿cierto? Aquí va a suceder exactamente lo mismo. Te va a quedar un más c. Pero entonces ese c que está allí, como tal, ese c va a ser un vector, ¿de acuerdo? Donde cada una de las componentes van a ser las componentes que quedan, por lo menos, de cada una de estas integrales. La primera componente de ese vector C va a ser una componente resultante de esta y resultante de esta, como para que lo tengas muy presente siempre. Pero entonces lo que yo voy a hacer ahora es que te voy a mostrar cómo sería en este caso, por lo menos en el caso de que tú quieras, o sea, calcular la integral indefinida de una función vectorial. Entonces vamos a ello. Si yo tengo por lo menos vamos a escribirte la definición para que te quede un poco más claro, porque de pronto no te quedó tan claro como te lo dije. Si yo tengo que la integral de r de t diferencial de t, eso es igual a una función cualquiera, digamos, vamos a escribírtelo para que lo puedas ver de una manera cómoda, de la siguiente forma: q de t más c, pero ojo que ese es un vector, así, una función vectorial. Fíjate que la integral de una función vectorial como esta, el resultado es otra función vectorial más un vector c. Pero fíjate que como esto es una función vectorial, yo puedo sumar componente a componente. ¿Sí me hago entender? Es algo como esto, para que lo tengas tú un poco más claro. Si yo tengo por lo menos que r de t es igual al seno de t, 3t a la 2, 5e a la t, y yo quiero calcular la integral de r de t diferencial de t, yo quiero calcular eso. Entonces yo digo que eso es igual a i integral seno de t diferencial de t más j integral 3t a la 2 diferencial de t más k integral de 5e a la t diferencial de t. Y eso es igual a i, la integral del seno es menos coseno, ¿cierto? Pero como acá menos coseno de t. Y aquí me quedaría más un c, ¿cierto? Pero entonces fíjate de que esa i es así. Claro, porque ya tú sabes que cuando yo resuelvo una integral, siempre me queda más un c. Yo en ese caso lo voy a llamarlo c sub 1. Ahí está. Más j, la integral de 3t a la 2 es 3t a la 3 sobre 3, o sea, t a la 3 más c sub 2, ¿cierto? Pero como es una constante, yo la quiero llamar c sub 2. Más k, que es, esa integral es 5e a la t, 5e a la t más c sub 3. Entonces, si yo resuelvo esto, me quedaría bueno, este menos lo voy a poner acá para que sea mucho más así. Porque es que igual el menos acá, como esto es una constante, entonces no quiero que te vayas a confundir. Porque como es una constante, yo lo puedo considerar acá más, porque realmente no sé qué valor tiene esa constante. Entonces yo simplemente lo que hago es que mejor le dejo el menos al coseno
para que no te confundas. Entonces me quedaría así, mira, me quedaría menos coseno de ti más c sub 1i más t al cubo j más c sub 2j más 5e a la tk más c sub 3k. Entonces yo lo organizo para que me quede de esta forma. Entonces me quedaría así, mira, ve, menos coseno de t, coma, t al cubo, coma, 5e a la t más el vector c, ¿cierto? Que será la componente en i, que es c sub 1, la componente en j, que es c sub 2, y la componente en k, que es c sub 3. Sería la función vectorial más el vector de constantes. Y de esa manera se realizaría esa integral de funciones vectoriales. Entonces, es como para que tú lo tengas presente. Así de sencillo se resuelve eso. Entonces, para esta parte de los ejercicios, la próxima clase vamos a continuar haciendo más, vamos a pasar a temas un poquito más interesantes, un poquito más avanzados, pero antes de ello vamos a ver un teorema que relaciona la norma de la derivada de una función vectorial. Entonces, quiero que vayas buscando qué es, qué significa eso que te acabo de decir. Evidentemente dirás tú que es una longitud de arco, sí, es una longitud de arco, pero entonces quiero que lo repases, que lo mires. Para la sección de ejercicios que vamos a estudiar va a ser la 11.2. Entonces quiero que repases eso. Yo estaré montando ejercicios variados de estos temas para que tú puedas analizarlos, los puedas revisar y puedas seguir entrenando. Entonces de esta manera terminaríamos la parte de cálculo de funciones vectoriales, que es lo que tenemos preparado para el día de hoy.